Tras un primer tramo en solitario que nos llevará desde el Perelloneta al Palmar, engancharemos allí con el grupo Valencia Amigos de las Bicis hasta el Azul de Sueca. Un bello recorrido envuelto por los paisajes de la Albufera de Valencia, aunque con sus dificultades, al que si queréis nos podéis acompañar. Unas dificultades que aparecen nada más empezar. Cortado el acceso más directo entre los campos de arroz por la veda de caza abierta, lo que nos obliga a dar la vuelta y acercarnos al Palmar por la carretera general, dando un rodeo de 7 kilómetros. Al menos disfrutaremos del buen estado natural del bosque en la dehesa del Saler. No deja de tener también su riesgo el acceso general al Palmar, con varios pasos estrechos por una carretera muy transitada, a pesar de que estamos en pleno invierno en el hemisferio boreal. Aquí, en la plaza principal del Palmar, esperaremos al grupo Valencia Amigos de las Bicis, capitaneados por Ana, su guía. Y tras un pequeño piscolabis, la mitad dan por finalizada la ruta y media docena de riders seguimos hasta el Azul de Sueca, que aún queda camino. Muy notoria es la ausencia de aves y todo tipo de vida salvaje, consecuencia lógica de decenas de cazadores de todos los pueblos de la comarca apostados para abatirlas, cuando en otras épocas del año las hay en abundancia. De nuevo, nos encontramos con una valla que nos impide el paso directo y nos obliga a dar un rodeo por caminos que, por lo menos, acaban de ser parcheados. No por eso, la experiencia, bajo un cielo que es como un espejo, deja de ser fenomenal.
A buen ritmo, revuelta tras revuelta, van cayendo los kilómetros, mientras la alfombra acuática se extiende bajo nuestras ruedas, animándonos a recorrerla, hasta que dejamos atrás la Albufera y nos vamos acercando a la localidad de Sueca. Los diversos cruces y rotondas nos complican un poco el final. No nos queda más remedio que circular entre el tráfico, después de que el acceso original estuviese cortado. Menos mal que el trayecto es corto y pronto vemos aparecer las orillas del río Júcar. Enseguida vemos el azul de Sueca y el área recreativa que la acompaña, muy bien acondicionada como zona de picnic y donde se ha instalado el club de piragüismo de la comarca. Después de disfrutar de un rato muy agradable, por la compañía y el bonito entorno, y de pegar otro bocado, que no hay que descuidar la recarga de energía, nos damos la vuelta, esperando que hayáis disfrutado de la aventura tanto como nosotros.